Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con nuestra reflexión de nuestro curso de Biblia. Estamos hablando del libro del Levítico, ¿verdad? Este libro, tercer libro de la Biblia, que habla sobre estas leyes que se van recorriendo a lo largo de todo el texto. Si bien, ¿verdad?, no vamos a hacer un análisis prolongado, ¿verdad?, de los diferentes pasajes, sí vamos a ir viendo, ¿verdad?, algunos elementos que nos ayuden a entender más o menos ciertos temas del libro del Levítico. La vez pasada estábamos hablando de los sacrificios, ¿verdad?, los diferentes tipos de sacrificios que hacía el pueblo judío, y explicábamos más o menos, ¿verdad?, en qué consistía, ¿no?, y cuál era el valor de esto, y cuál sería, ¿verdad?, a la luz de estos sacrificios, el valor del sacrificio ahora para nosotros como cristianos, ¿no? Es lo que veíamos nosotros la semana pasada. Vamos a hablar hoy de otro tema muy importante que va desarrollándose a lo largo de todo el libro de Levítico, y que es un tema que va a repercutir, por supuesto, a lo largo de muchos textos bíblicos, ¿no? Y que es un tema que a lo mejor nosotros no hemos entendido bien, ¿no? Entonces podemos aprovechar aquí para hablar de este tema del Levítico y que nos sirve para entender otros libros bíblicos y por lo tanto también incluso el contexto para los evangelios, ¿no? Porque es un tema muy interesante que va de la mano, ¿verdad?, dentro de la espiritualidad bíblica. Y es el tema, por un lado, de lo impuro y de lo puro. ¿En qué consiste ser puro en la Biblia? ¿A qué se refiere cuando algo es puro, cuando es impuro? ¿Qué diferencias hay, verdad? Porque había diferentes diferencias en esto. Y por supuesto el tema de la santidad, porque este tema de la pureza y de la impureza van a ir relacionados con el tema de la santidad, ¿no? Entonces, el tema de la pureza y de la impureza, junto con el de la santidad, va a ir ligado precisamente al tema del culto, ¿verdad? El libro de Levítico va a empezar ya explicó los sacrificios, va a empezar ahora a explicar otros cultos, otras prácticas religiosas que tienen que hacer, ¿verdad? Y entonces van a entrar estos temas aquí precisamente, ¿no? Entonces Dios es el que ha llamado al pueblo al desierto y le va dando un culto, ¿verdad?, que tiene que vivir, que tiene que realizar, ¿verdad?, que tiene que poner en práctica, ¿no?, para que se manifieste como parte de este pueblo de Dios. Y aquí es entonces donde va a entrar el tema de la pureza o de la impureza con la santidad, ¿no? Entonces tenemos que decir primeramente que nada, bueno, en el Levítico, ¿verdad?, del capítulo 11 al capítulo 16, va a empezar a hablar de estos temas de pureza y de impureza. De hecho, la palabra pureza va a aparecer en todo el libro 74 veces. El término impureza va a aparecer 132 veces. El término de santidad va a aparecer 152 veces. O sea que son palabras claves que van a ir apareciendo a lo largo de este libro. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, la palabra pureza, en la primera parte del Levítico, ¿verdad?, del capítulo 11 al 16, la palabra pureza se opone a impureza. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, si ustedes leen el libro de Levítico, hay que ver, pureza se opone a impureza. Y el tema de lo santo, de la santidad, se opone a lo profano, a lo profano. Entonces, ¿qué es algo profano? Algo que no es santo, ¿no?, algo que no le pertenece a Dios, o algo que no corresponde al espacio de Dios, ¿no? Eso es lo profano, ¿no? Entonces, pureza se opone a impureza y santo se opone a profano. Eso es lo que va a decir el libro de Levítico del 11 al 16. El problema, ¿verdad?, decíamos nosotros en la primera clase, que el libro de Levítico tiene dos autores, ¿no?, o dos fuentes. Y es que a partir del capítulo 17, ¿verdad?, aparece una cosa que es el código de la santidad. ¿Y qué pasa con el código de santidad? Pues que la santidad se opone a la impureza. Aquí se oponen estos. Entonces esto es una cosa que es importante leer, ¿no?, y de entender dentro del libro de Levítico. Porque del capítulo 11 al 16, pureza, su contrario es impureza. Santidad, lo contrario es lo profano. Pero a partir del capítulo 17, santidad se opone a impureza. Uno dirá, ¿pero por qué se contradice la Biblia? No, no es que se contradiga, son dos autores distintos con dos visiones distintas en dos tiempos distintos. Por eso es que se oponen. Entonces, tenemos que, cuando ustedes lean, bueno, se lee el libro de Levítico, hay que ver, ¿verdad?, en qué parte está, ¿no?, porque se va oponiendo, ¿no? Aún así, los conceptos siguen siendo parecidos, sigue siendo lo mismo como ahorita lo vamos a explicar, pero a veces, ¿verdad?, alguno puede decir, ahí parece una contradicción, ¿no? Son dos autores distintos, ¿no?, que lo hemos dicho, ¿verdad?, estos libros no están hechos por un solo hombre, sino por varios autores de diferentes tiempos. Entonces, el capítulo 17 es de otro tiempo, por eso lo ponen, ¿no? Y entonces, santidad pareciera como sinónimo de pureza,
pero en otros lados no lo es, ¿no? Pues esto lo decimos pues, para entender más o menos, ¿verdad?, cómo está constituido. Bueno, entonces empecemos explicando la primera parte del Levítico, ¿no?, del 11 al 16. ¿Qué entendemos por santidad en general, no? La santidad es sobre todo una característica de Dios. ¿Quién es el primero que es santo? Dios. Dios es santo. Es parte de su ser, de su esencia, ¿no? Y esta santidad lo distingue de las criaturas. Porque ¿qué quiere decir la palabra santo? ¿Verdad? Porque a veces santo nos imaginamos muchas cosas raras, ¿no? El santo es el bueno, el perfecto. No, eso no quiere decir santidad. Santidad quiere decir otro, el distinto, el diferente, ¿no? Entonces cuando decimos que Dios es santo, ¿por qué decimos que es santo? Pues porque es distinto. Porque es diferente a nosotros, no somos como Dios. Dios no es igual a nosotros. Y entonces, ¿cómo se dice eso? Santidad, ¿no? El santo. Dios es santo. ¿En qué sentido es santo? Pues en el sentido que es distinto a nosotros, ¿no? Ahora bien, entonces el primero que es santo es Dios, ¿no? No el hombre ni el otro. El primero es santo. Pero también hay personas, o ritos, u objetos que son santos, ¿no? Entonces, por ejemplo, algún objeto que se usa en el templo se hace santo, ¿no? Porque sirve para alabar a Dios, ¿no? O para servir a Dios, ¿no? Una persona es santa porque en el Antiguo Testamento porque está sirviéndole a Dios, está consagrado a Dios, ¿no? Pero de entrada, ¿quién es el santo? El santo es Dios, el único santo es Dios. Y hay cosas o personas que pueden ser santas en cuanto que están al servicio de Dios, ¿no? Eso es la santidad. ¿Qué es la pureza? La pureza no es algo que se le atribuye a Dios, la santidad sí. La pureza es algo que se le atribuye a las personas o a los objetos que están en el culto, ¿no? ¿De dónde empieza el tema de la pureza? La pureza implica de distinguir qué es lo puro y qué es lo impuro, ¿no? Qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Y entonces, ¿quién es el primero que hace estas divisiones? Dios, ¿no? Si leemos en el libro del Génesis, en el capítulo 1, ¿verdad? Dios cuando va creando todo va dividiendo las cosas, ¿no? En el primer día, ¿verdad? ¿Verdad? La luz de la oscuridad divide dos, ¿no? Y Dios siempre va dividiendo, ¿no? Dividió las aguas del cielo de las aguas de abajo, ¿no? Dividió lo seco del mar, ¿no? Va dividiendo. Quiere decir que Dios es aquel que viene a dividir, ¿no? Que empieza a poner cosas de un lado y de otro. Por lo tanto, de ahí surge la idea de la pureza. Hay cosas que le pertenecen a Dios, que sirven para estar cerca de Dios, y hay cosas que no. Y entonces empiezan los judíos a hablar del tema de lo puro y de lo impuro, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de impureza, y esta palabra aparece a lo largo de, no solo en el Levítico, aparece en muchos pasajes bíblicos la impureza, hay que distinguir dos tipos de impureza. Existe la impureza ritual y la impureza moral. Son dos tipos de impurezas. La impureza ritual, ¿qué quiere decir? La impureza ritual quiere decir que yo no estoy capacitado, por ejemplo, para entrar al templo, o no estoy capacitado para estar en relación con otra persona. Eso es un rito, o sea, yo desde el punto de vista ritual no puedo entrar. Eso es la impureza ritual. En cambio, la impureza moral son mis pecados, ¿no? Mis actitudes, mi comportamiento. Son dos cosas, son dos maneras de ver la impureza, ¿no? Hay una impureza que es de culto, de ritos, o sea, no estoy capacitado para estar en el templo, como vamos a explicar ahorita. Y hay otra que dice, tú eres impuro, pero porque tu comportamiento es malo, ¿no? Moralmente, tu comportamiento es malo. Moralmente, tu comportamiento es equivocado. Esa es una impureza moral. Es muy distinta, son dos cosas diferentes, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Entonces, en la primera parte del Levítico, ¿verdad?, del 11 al 16, va a empezar a hablar sobre esta impureza, ¿verdad?, ritual, ¿no? ¿A qué se refiere la impureza ritual? Bueno, pues la impureza ritual es entonces lo que me impide entrar, por ejemplo, al templo, porque estoy impuro, o me impide entrar en relación con otras personas, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay dos tipos de impurezas. Uno es la impureza natural, ¿no? Algo que yo puedo tener, ¿no? O sea, por ejemplo, la lepra. La lepra es una impureza natural. De repente me enfermo y me sale la lepra. Soy impuro. Entonces, soy impuro. Por supuesto, un leproso no puede entrar al templo, ¿no? Pero no solamente no puede entrar al templo. La impureza de la lepra, ¿qué hace? Que yo me aleje, ¿no? Que yo me salga de la ciudad. No puedo vivir con los demás, ¿no? Es una impureza esa. Claro, es una enfermedad, claro. Si lo piensan bien, esta ley es muy dura, ¿no? Es muy dura, ¿no? Eres leproso, te sales de la ciudad y a ver cómo vives, ¿no? Punto, ¿no? Claro, eso cuando lo vemos es una cosa muy difícil, ¿no? Pero bueno, hay que pensar en aquel tiempo, pues en realidad es una ley que surge
habla obviamente de impureza, porque ya no está capacitado para relacionarse con los demás, y aunque es muy cruel, pues era una manera de prevenir que otros se contagiaran de la lepra, ¿no? O sea, si yo me enfermé de lepra, pues yo puedo contagiar a otro. Todo lo primero que hacían era, te sales, ¿no? Tú ya no puedes vivir aquí, tú ya no puedes convivir con nosotros. Y sí suena muy cruel, yo no digo que no, pero en el fondo pues era una manera de prevenir, porque si te dejamos aquí, pues todos nos vamos a volver leprosos luego, ¿no? Nos vamos a contagiar todo. Era una manera de prevenir. Yo sé que no es algo sencillo de entender, ¿no? A lo mejor nosotros lo vemos, lo marginaron, bueno, sí, pero no viven como en nuestros tiempos, ¿no? Nuestro tiempo tiene otras estructuras, otras instituciones, se puede tratar de otra manera, pero de todos modos, en aquel tiempo no existía todo esto, ¿no? Entonces los corrían. Y además ellos le llamaban lepra a cualquier enfermedad de la piel. No nada más piense la lepra, en cuanto tal, pues es esta enfermedad que va carcomiendo la piel y se va cayendo, ¿no? Es una cosa terrible. Esa lepra, pero también, ¿verdad? Si le salían manchas, ¿verdad? O cosas por el estilo, también le llamaban, pensaban que era lepra. Ellos no distinguían entre uno y otro. Por eso, si ustedes se dan cuenta, en el libro de Levítico dice, si se cura de la lepra, que regrese, que lo revise el sacerdote y vea, ¿verdad? Si está bien, para que regrese a sus ocupaciones y con su familia, ¿no? Entonces, el libro de Levítico habla de cuando se curaban de la lepra. Obviamente, cuando se enfermaban de la lepra en cuanto tal, lo que hoy llamamos lepra, pues no se recuperaban. Esa enfermedad no tenía su solución, ¿no? Cuando habla de que se pudieran recuperar, se refiere a que seguramente era alguna enfermedad de la piel, una enfermedad cutánea, ¿no? Y entonces era pasajera, ¿verdad? Es que se intoxicó, ¿verdad? Y entonces le salieron ronchas por todos lados, lo corrían, ¿verdad? Tienes lepra, ¿no? Obviamente pasaba el tiempo, se le pasaba la intoxicación y pues empezaba a sanar, caray, ya estoy bien, pues regresaba, ¿no? Y lo recibía. O sea, el problema de la lepra era obviamente una cosa de salud, ¿no? Lo sacaban, lo excluían, ya no podía regresar. Pero había casos de que se curaban, pero en realidad los que se curaban no eran leprosos, los que se curaban eran gente que no tenía lepra, era otra enfermedad de la piel, pero ellos a todo le llamaban lepra, entonces rápido, ¿no? Obviamente los que sí tenían lepra, pues eso sí ya no, pues ya no podían regresar, ¿no? Incluso dice, el libro de Levítico lo dice, ¿no? La lepra es el primogénito de la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque el primer hijo que da a luz la muerte es la lepra. El que tiene lepra es como si estuviera muerto, porque nunca más va a regresar con su familia, nunca más va a regresar a su pueblo, va a vivir fuera de su ciudad, del encuentro con otro, como si se hubiera muerto. Por eso el libro de Levítico lo define como el primogénito de la muerte, ¿no? Así lo define, ¿no? Entonces, esa sería una pureza innata o natural, ¿no? Que le surge al hombre, ¿no? Otra pureza natural serían ciertos animales, ¿no? El tema de los animales. Había animales que tenían prohibido comer, ¿no? Había animales que, por ejemplo, ciertas aves no se podían comer, ¿no? Por ejemplo, el cuervo no lo podían comer, ¿no? O un buitre, ¿no? ¿Por qué? Porque esos animales comen carroña, ¿no? Comen cadáveres. Entonces yo no puedo tocar ese tipo de pájaros porque esos pájaros tocan muertos y los muertos están impuros, entonces yo no puedo tocar esos animales. Otro animal impuro, por supuesto, es el cerdo, ¿no? Recordarán ustedes que los judíos no comen carne de puerco, ¿no? Y no la comen ¿por qué? Bueno, no, por dos motivos. Uno, seguramente esta prohibición de no comer carne de puerco surgió en el desierto, cuando iba caminando en el desierto, porque la carne de puerco es la que se echa a perder más rápido, ¿no? Entonces obviamente les prohíben ahí comer el puerco, pues porque es algo que se puede echar a perder más rápido, con mayor facilidad, si va a enfermar más la gente, entonces prohíben eso, ¿no? Fue algo práctico en su momento. Pero también porque el puerco, ¿verdad?, era la representación de un dios de Babilonia llamado Tamuz, ¿verdad?, que se le representaba como un puerco. Y entonces no comer carne de puerco era en el fondo decir, no podemos ligarnos a ese dios babilónico, ¿no?, al dios Tamuz. Entonces era una manera de decir, no comes puerco, ¿por qué? Porque es como estar con el dios babilónico. Además, para los judíos el puerco se les hace un animal desagradable, porque pues siempre estaba en el lodo, ¿verdad? Entonces lo veían desagradable, repulsivo para ellos. Por eso el puerco es un animal que los judíos no comían, ¿no? Y bueno, que no comen hasta el día de hoy, ¿no? O sea, no lo pueden comer, ¿no? La ley lo dice, ¿no? Es un animal impuro. Si tú te lo comes, quedas impuro, ¿no? Quedas impuro, porque en sí mismo el puerco contiene impureza, ¿no? El puerco es portador de una impureza, ¿no? Si tú te la comes, bueno, te contagias de su impureza, ¿no? Tampoco pueden, por ejemplo, las serpientes no se la pueden comer, ¿no? No pueden comerla. ¿Por qué? Porque la serpiente recuerda a los ritos, ¿verdad? Cuando llegaron a la tierra prometida, los pueblos cananeos de aquel lugar
tenían un culto al dios de al dios de la fertilidad, representada por la serpiente. La serpiente era el dios de la fertilidad. Por ese motivo una serpiente no la podía tocar porque le recordaba a aquellos cultos paganos. Entonces no se puede tocar, así como el cerdo en parte, ¿no? Y entonces no lo podían comer. Entonces, en realidad, los animales que van mostrando, ¿verdad?, de prohibiciones, en general tienen una razón, ¿no? Porque tocaron carroña, porque representaban a otro dios pagano. Entonces esos animales los iban excluyendo, ¿no? O sea, tenían una razón de ser. Esos animales ya eran en sí mismos portadores de impureza, ¿no? Eran portadores de impureza. Entonces hay tipos de impureza innata, ¿no? Propia, natural, ¿no? El leproso en sí mismo ya es impuro porque está enfermo y nadie le puede quitar esa impureza, ¿no? A menos que sanara. Y hay ciertos animales que ya nacen impuros, ¿no? El puerco, pues ya siempre va a ser impuro. La serpiente siempre va a ser impura. El cuervo va a ser siempre impuro, ¿no? O sea, ya son propios de eso. Pero hay impurezas que se contagian. Entonces hay un segundo tipo de impurezas. Las purezas naturales, que en sí mismas ya soy impuro por tenerla o por ser algo. Pero hay impurezas que se adquieren, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las impurezas que se adquieren, no? Por ejemplo, tocar un cadáver, ¿no? Si yo toco un cadáver, me vuelvo impuro, porque estoy tocando algo muerto, ¿no? Algo en descomposición. Si lo piensan, también es una ley como de salud, ¿no? De salubridad en todo esto, ¿no? O sea, no toques un muerto, te haces impuro, por un lado, desde el punto de vista de culto, pero desde el punto de vista de la salud, pues que estamos tocando muertos, ¿verdad? Quién sabe qué bichos, ¿verdad? Y quién sabe qué cosas tenga, ¿no? Me puedo yo enfermar de otra cosa por estar tocando un muerto, ¿no? En realidad, ¿no? Si lo pensamos bien, en el fondo es cuidar la salud del pueblo, ¿no? No toques un muerto. Pero entonces tocar un cadáver, dice, te vuelve impuro. Entonces, si yo tocara un muerto, no puedo entrar al templo, ¿no? Es más, no puedo convivir ni con la gente, tengo que pasar un tiempo para purificarme, ¿no? Para no entrar en contacto con otras personas, ¿no? Es eso, ¿no? Otro, ¿verdad? Pues puede ser precisamente el de ¿cómo se llama? Entrar, por ejemplo, a una casa impura, ¿no? Que en esa casa haya habido, ¿verdad?, alguien que se enfermó de lepra, pues esa casa se vuelve impura por un tiempo, ¿no? Tú no puedes entrar ahí. Es que ahí había un leproso, lo tuvieron que correr. Bueno, la casa se contagió de lepra, ¿no? Por culpa del que se enfermó, ¿no? Entonces durante un tiempo nadie puede entrar en esa casa, ¿no? Porque qué tal te enfermas, ¿no? Obviamente para ellos era, no puedo entrar porque me hago impuro, porque ahí estuvo un leproso. Tenía que pasar un tiempo y todo un rito, ¿verdad?, para poder regresar a la casa, ¿no? Entonces era eso, ¿no? O también, por ejemplo, el tema de los partos, ¿no? Una mujer que daba luz quedaba impura, ¿no? Porque derramaba sangre en el parto, ¿no? Estaba impura por la sangre, ¿no? O el ciclo de la menstruación, ¿verdad? La mujer en ese momento estaba impura, ¿verdad? Porque le había salido la sangre, ¿no? Entonces quedaba impura. Claro, hoy día diríamos, eso es una cosa machista o cosa por el estilo. Bueno, nosotros lo decimos hoy así porque tenemos otra mentalidad. Hay que entenderlo, porque eso de la impureza tiene dos niveles, ¿no? Que ahorita vamos a explicar. Un nivel que podemos ver ahí, por ejemplo, de la sangre, ¿no? Cuando una mujer da luz o cuando la menstruación, porque la sangre es el canal de la vida, ¿no? La sangre es la portadora de la vida, según la Biblia, ¿no? Nosotros tenemos vida por la sangre, ¿no? La sangre que va recorriendo nuestras venas, ¿verdad? Que todo nuestro organismo es lo que nos da vida. Cuando una mujer da luz y se ensucia de sangre, queda impura. Y por un lado, ¿por qué? Porque fue tocada por Dios. La sangre es vida, ¿no? Y por lo tanto, esa mujer fue tocada por Dios. ¿Quién eres tú para tocar a una mujer que fue tocada por Dios? Por la sangre, ¿no? No puedes tocarla durante un tiempo, ¿no? Y en el caso del parto decía 40 días si es hombre, 80 días si fue mujer, ¿no? El que nació, ¿no? Entonces tenía que pasar un tiempo, ¿verdad? Y nadie la podía tocar porque decía, derramó sangre, por lo tanto, nadie le puede tocar porque fue tocada por un lado por Dios. Fue tocada por Dios. ¿Quién eres tú para tocar a una mujer que tocó Dios, ¿no? Porque dio a luz, ¿no? O sea que ese es el sentido, no nada más es decir, la marginaban a la mujer. No. Porque por un lado era, Dios la tocó, entonces si Dios la tocó porque dio a luz, porque hay un signo de vida, ¿quién eres tú para tocarla? No eres nadie, ¿no? Claro, también, ¿verdad? Si lo analizamos bien, pues es un signo, ¿verdad? Es un signo de cuidar a la mujer, ¿no? Ya dio a luz, ¿verdad? Entonces obviamente pues era un momento pues también para que ella descansara, ¿no? Y se recuperara. De hecho hoy día, ¿verdad? Bueno, ya no hay mucho hoy día, ¿no? Pero se daba también la idea de que la mujer puede dar a luz, tenía que reposar, etcétera, ¿no? Es lo mismo que los judíos, ¿no?
Nada más que ellos tenían esa mentalidad de la sangre, ¿no? Había sido tocada por Dios, ¿no? Entonces ahí se puede apreciar ese, ¿no? Entonces vean como el tema de la pureza, entonces, o yo puedo adquirir impureza porque toco algo, o yo puedo, ¿verdad?, ser impuro por una enfermedad que tengo como la lepra, o el animal que nace impuro por ser ese animal simplemente, ¿no? Ahí está. Ahora, el tema de la impureza, dejemos por un lado el que toca la sangre, que es Dios, ¿no? Fue tocado por Dios. Pero también el tema de la impureza ve algo más. El tema de la impureza, por ejemplo, los judíos son muy quisquillosos en esto. En algunas otras religiones o culturas de alrededor decían que algo era impuro porque había un demonio en eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, tocabas un cadáver, tenías un demonio, ¿no? Ellos veían como si un demonio entrara porque tocaste un cadáver. Entonces otras culturas decían, hay que exorcizarlo. Los judíos no decían eso, los judíos no dicen, eres impuro porque se te metió un demonio, no, eres impuro porque tocaste esto, ¿no? Y no estás capacitado para encontrarte ni con Dios ni con los demás. Ahora bien, el tema de la pureza y de la impureza, si ustedes lo piensan bien, va en relación también con el tema de la vida. Todo lo que es puro es porque está lleno de vida. Todo lo que es impuro es porque está lleno de muerte. Por lo tanto, ¿quién es una persona pura? Alguien que está llena de vida. ¿Quién es una persona impura? Alguien que está cerca de la muerte. Entonces, por ejemplo, toqué un cadáver. Un cadáver es algo muerto, ¿no? Te haces impuro porque te acercaste a la muerte, ¿no? Eres impuro porque estás cerca de la muerte, ¿no? Por ejemplo, el ciclo de la menstruación, ¿no? La hace impura a la mujer, ¿por qué? Porque el perder sangre, para ellos lo veían así, ¿verdad? No entendían todo el proceso. Ellos decían, si pierde sangre, ¿qué está pasando? Se está debilitando, ¿no? Y si pierde sangre, se está acercando a la muerte, ¿no? Lo mismo, ¿verdad? Si alguien lo hería, se desangraba, ¿verdad? Pues quedaba impuro, ¿por qué? Porque se estaba acercando a la muerte. El perder sangre es acercarse a la muerte, ¿no? Esa es la idea que ellos tienen, ¿no? Entonces, ¿por qué me quedo impuro? Por un lado decíamos, ¿no? Cuando la mujer da luz, porque fue tocada por Dios. Pero en otros contextos, ¿verdad? El ciclo de la menstruación o perder sangre porque lo hirieron, en el fondo, ¿qué significa? Se le está escapando la vida. Entonces, eres impuro, no porque seas alguien feo o apestado de la sociedad, no. Eres impuro porque estás perdiendo la vida. Te estás acercando más a la muerte. Y tú no puedes entrar en contacto con Dios si estás perdiendo la vida. El que se acerca a Dios es porque está lleno de vida, ¿no? El que se acerca a Dios es porque está lleno de su presencia misericordiosa. Ese es el que se acerca a Dios. Pero si estás perdiendo vida, estás más para allá, ¿verdad?, de la muerte que de la vida. Entonces tú eres impuro, no te puedes acercar a Dios. Fíjense, esa es la idea que ellos tenían, ¿no? Porque a veces lo vemos como, los judíos y sus ideas raras de la pureza, marginaciones, etcétera. Sacamos muchas ideas raras, ¿no? Porque para nosotros el tema de la pureza y de la impureza no corresponden ya en nuestra cultura. Pero para ellos era muy valiosa porque era qué tan cerca estás de la vida o qué tan cerca estás de la muerte, ¿no? Entonces todo lo que te hacía impuro era porque de alguna manera te está acercando a la muerte, te está distanciando de Dios, ¿no? Lo que ahorita decíamos, ¿no? Si como carne de puerco, me recuerda un Dios pagano, ¿verdad? Te estás alejando de Dios, estás rindiéndole indirectamente culto a un Dios pagano. Te estás alejando de Dios, estás acercándote a la muerte porque estás confiando en un ídolo que no existe. Vean cómo estaba la idea de eso, de la vida, ¿no? Por lo tanto, todo lo que produce vida es puro. Todo lo que interrumpe la vida o me aleja de la vida me hace impuro. Esa es la idea de la pureza y la impureza en primer lugar, ¿no? Entonces, ¿quién es el puro? El que está cerca de la vida. ¿Quién es el impuro? Pues el que precisamente está acercándose a la muerte porque se acercó a alguna realidad de muerte o está sufriendo algo de muerte, ¿no? Bueno, la lepra lo decíamos, ¿no? Es la primogénita de la muerte. Es decir, pues ya no te puedes acercar a nadie porque estás muerto. En vida, pero estás muerto. El leproso es un muerto en vida. Tienes que alejarte de tu familia, entonces ya no tienes lugar en la sociedad, estás muerto para la sociedad, tú estás muerto. Eres impuro, ¿pero por qué? Porque estás muerto. Ya no puedes acercarte, ¿no? Entonces, si ustedes lo piensan bien, entonces cuando hablamos de pureza e impureza, no lo veamos simplemente, ¿verdad?, entonces como algo terrible, ¿verdad?, de marginaciones, ¿verdad?, sino trae un contexto cultural y simbólico, ¿no?, de espiritual, ¿no?, de acercarte a la muerte, de acercarte a la vida, ¿no? Eso es por eso trata de la pureza, ¿no? Entonces no nada más es por esto, ¿no? Y además, decíamos, muchas de las reglas de pureza y de impureza también están ligadas
a cosas de salud, ¿no? De prevenir enfermedades, ¿no? De prevenir contagios de otro nivel, ¿no? Entonces, aunque pueden ser normas muy rudas las que afectaban en aquel tiempo, bueno, pues era la manera de prevenir, ¿no? No había medicamentos, no había hospitales, no había nada de eso. Entonces, pues era bien difícil entrar en relación con ellos, ¿no? Era muy complicado, ¿no? Entonces, obviamente, está uno distanciado, ¿no? O sea, era una manera de verlo, ¿no? Entonces hay que sentarnos en el tiempo y toda la simbología que implicaba, ¿no? De la pureza y de la impureza, ¿no? Ahora bien, decíamos, ¿verdad? Junto con esto está el tema de la santidad. Entonces, en el libro de Levítico, del capítulo 17 al capítulo 27, aparece algo que se llama el Código de la Santidad. Del capítulo 17 al 27 aparece el llamado Código de la Santidad. Y este Código de la Santidad es justamente del 17 al 27, lo que está escrito por otro autor, como lo habíamos explicado en la primera clase de Levítico. Es otro autor el que escribe esto, ¿no? Y entonces este Código de la Santidad, ¿verdad?, une, ¿verdad?, los aspectos de la santidad, de la gracia y de la ley, ¿no? Es decir, Dios, que es santo y que se acerca al hombre para hacerlo santo, porque lo importante de la santidad es que el hombre se haga santo, ¿no? Entonces la santidad, como decimos, es una característica de Dios, y esta santidad se comparte con los hombres, ¿no?, en algunos ambientes. Y es aquí en el llamado Código de la Santidad donde lo contrario de ser santo me hace impuro. Entonces yo me hago impuro si no soy santo. Entonces el hombre que se hace santo precisamente vive este proyecto de santidad, ¿no? Entonces ahí está. Entonces, ¿en qué consiste la santidad en general, ¿no? ¿Qué es lo que nos va haciendo santos, ¿no? ¿Qué es lo que nos va haciendo santos, ¿no? ¿A qué nos referimos con eso? Entonces, sobre todo, ¿verdad?, si nosotros nos centramos en el capítulo 18 al 20, vamos a ver que aquí la impureza no es porque toqué un animal muerto. La impureza no es porque tengo lepra. La impureza es por una conducta ética. Y aquí entraría entonces la impureza moral. ¿Qué es lo contrario de la santidad? Diría esta parte de Levítico, el llamado Código de la Santidad. ¿Qué es lo contrario a la santidad? La impureza moral. Tu mal comportamiento. Es eso. Por lo tanto, quiere decir que cuando yo, por ejemplo, soy un corrupto, soy injusto, soy un aprovechado de los demás, yo me hago impuro. Por lo tanto, esta parte del Levítico entonces va como a enfatizar más la manera como vivimos, ¿no? La manera como actuamos, nuestros comportamientos, ¿no? Entonces, si tú eres alguien injusto, pues tú eres alguien impuro, porque tu manera de vivir no se parece a la de Dios. Dios es santo, tú tendrías que parecerte a Dios. Si tú no te pareces a Dios, tú eres impuro. Por ejemplo, ustedes lo ven, por ejemplo, en los evangelios, ¿no? De repente dicen, Jesús liberó a un hombre de un espíritu impuro. ¿Por qué el evangelio habla de espíritu impuro? Pudo haber dicho de un espíritu maligno y ya, no, de un espíritu impuro. O sea, quiere decir que ese espíritu hace que ese hombre que está poseído sea impuro. ¿Pero impuro en qué sentido? Impuro porque vive desde las categorías de la injusticia, ¿no? Vive desde las categorías de la muerte, ¿no? Porque a veces decimos, Jesús liberó a un hombre de un espíritu impuro y se nos queda como así, ¿no? Pero si ustedes piensan bien, usa la palabra impuro. Entonces, ¿qué es la impureza? Estar cerca de la muerte. Tener un espíritu impuro significa tener un estilo de vida que me acerca a la muerte. Y sobre todo, tener un estilo de vida que me hace ser injusto, que me hace ser pecador, vaya, ¿no? O sea, ese sería el espíritu impuro, ¿no? Y eso, digo, ahorita por acordarme, ¿no? Aparece en el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, ¿no? Cuando Jesús entra por primera vez a la sinagoga, en el Evangelio de Marcos, ¿no? Y entonces dice que adentro de la sinagoga había un espíritu impuro. Qué curioso, ¿no? En la sinagoga. No se lo encontró Jesús en la calle. No es que Jesús iba caminando, mira un espíritu impuro. No, adentro de la sinagoga. Esto es muy interesante, ¿no? Porque si el espíritu impuro significa lo que hace que el hombre sea injusto, qué curioso que ese espíritu impuro estaba dentro de la sinagoga. ¿Qué es lo que está diciendo el Evangelio? Que la sinagoga se convirtió en algún momento, para algunos, no para todos obviamente, pero para algunos se convirtió en un lugar de injusticias, en un lugar para cumplir ciertas cosas, pero descuidar al hombre, descuidar al hermano, descuidar el amor, descuidar la fraternidad, descuidar la caridad. Espíritu impuro. Adentro de la sinagoga hay un espíritu impuro.
Adentro de la sinagoga hay un espíritu que me hace, una fuerza que me hace ser inmoral, que me hace ser injusto, que me hace ser envidioso, que me hace ser destructivo, ¿no? Un espíritu impuro, ¿no? A eso se referiría ahí, ¿no? Entonces, fíjense, cuando ustedes vean la palabra impuro, no lo vean como alguien, ¿verdad? Que, quién sabe qué habrá hecho, ¿no? Es el injusto por excelencia, ¿no? Es el aprovechado por excelencia, ¿no? Y que por lo tanto, si es impuro, está casi muerto, ¿no? Porque el que es injusto se acerca a la muerte, ¿no? El que es injusto se acerca a su destrucción. Espíritu impuro, diría el Evangelio de Marcos, ¿no? Para ver aquí cómo lo usan en los Evangelios, ¿no? Cuando llega a aparecer, ¿no? Entonces, la impureza implica un carácter aquí moral, ético, ¿no? Y entonces el libro del Código de Santidad va a establecer los límites del comportamiento de los israelitas para ver cómo deben de vivir, ¿no? Es lo que va a decir. Entonces la santidad es precisamente el descubrir que tú no puedes vivir como los demás, sino que tú tienes que ser distinto, ¿no? Tú tienes que transformarte, tú tienes que renovarte, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Y lo más importante, si la santidad, el portador de la santidad es Dios, significa que tú tienes que imitar a Dios, parecerte a Dios. ¿Quién es el pueblo de Israel? El que se esfuerza todos los días por parecerse a Dios. Ese es el pueblo de Israel, ¿no? El que se esfuerza por parecerse a Dios, el que se esfuerza por ser semejante a Dios, ¿no? Por lo tanto, es una imitación de Dios. Podemos decir en general, ¿no? El código de santidad de Levítico dice, ¿qué es lo que nos estaría diciendo? Pórtate como Dios, imita a Dios. ¿Para qué se escribió el código de santidad? ¿Para tener muchas leyes? No, para que te parezcas a Dios. Este es el ejemplo que tienes que tener, ¿no? Lo dice, ¿no? El libro de Levítico, ¿no? Yo soy Yahvé, ¿no? Dice el capítulo 22. Yo soy Yahvé, yo los santifico. Es Dios el que nos santifica, no soy yo el que logra la santidad, no. Dios es el que me santifica. Yo los santifico. Yo los he sacado de Egipto para ser su Dios. Y siendo su Dios los santifico. Son mi pueblo, ¿no? Decíamos hace un momentito, ¿no? ¿Qué quiere decir la palabra santo? Santo quiere decir otro. Santo quiere decir distinto. Santo quiere decir diferente, separado incluso, ¿no? Se puede traducir separado. O sea, el pueblo, porque Dios lo ha separado de los demás pueblos para ser su pueblo, ¿no? El pueblo de Israel es santo porque Dios lo separó. Pero si Dios lo separó, no nada más lo separó para que siguieran viviendo igual, lo separó para que no vivan como los otros pueblos, sino para que vivan como Él dice. Eso significa que el pueblo sea santo, ¿no? No que el pueblo es santo porque se porta muy bien, no, es santo porque Dios lo separó y para que ellos en su interior también se separen de esas prácticas y se parezcan más a Dios. Esa es la santidad, ¿no? En el libro de Levítico, ¿no? Yo los santifico, yo los saqué de Egipto, ¿no? O sea, es Dios quien los santifica. ¿Para qué los sacó de Egipto? Fíjense, aquí está el tema, ¿no? Dios los liberó de Egipto, diría el libro del Éxodo, para que sean libres, ¿no? El libro de Levítico, ¿para qué dice que nos liberó? Para hacernos santos, para hacernos distintos a los otros pueblos, para no ser un pueblo más del montón, ¿no? Eso es la santidad. ¿Para qué liberó Dios al pueblo de Egipto? Para que sean santos, para que sean diferentes, para que no sigan la corriente de todos. Es que todos los pueblos, ¿verdad?, hacen esto. Tú no lo hagas, tú eres santo, eres distinto, eres mi pueblo, no te puedes parecer a ese pueblo. Te separé para que fueras distinto, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de Levítico, entonces, ¿para qué Dios sacó al pueblo de Egipto? Para que el pueblo sea santo, para que se parezca más a Dios, a su liberador, para que se identifique más con ese proyecto de salvación que Dios tiene con ellos y tener una identidad propia. Para eso los liberó Dios, para hacernos santos, no para otra cosa, para ser diferentes. Incluso, ¿verdad?, dice el libro de Levítico, ¿no? Ustedes han llegado a la tierra prometida. Cuando lleguen a la tierra prometida les va a pertenecer a ustedes, porque la tierra, los habitantes que existieron antes ya la perdieron, y la perdieron por sus prácticas. Entonces dice, la manera como vivían los cananeos era inmoral. Llegaron ustedes y van a vivir como mi proyecto. Entonces es su tierra, porque van a santificar esa tierra viviendo mi proyecto. Pero el libro de Levítico lo dice, y si no viven así, van a perder también esa tierra. El libro de Levítico incluso indirectamente le dice al pueblo de Israel, si no vives la santidad, si no eres santo,
también puedes perder la tierra, como la perdieron los otros, porque no te estás identificando conmigo, no estás siendo santo como yo soy santo. Fíjense qué importante, ¿no? El tema de la santidad, ¿no? El tema de la santidad. Dios me liberó para ser santo y para no parecerme a los demás. Entonces, ¿quién es un santo? Un santo es el que no se parece a los demás. Es que todos son mentirosos. Bueno, todos, tú eres santo, o sea, tú vas a esforzarte por no ser mentiroso. Es que todos son estafadores. Bueno, tú eres santo, ¿por qué? Porque te vas a esforzar por no ser estafador. Eso es ser santo, ¿no? O sea, no pensemos santo en cosas raras, porque a veces el santo, el que tiene las manos juntas, que el todo el día está rezando. Ese no es el santo. El santo es el que se separa de los demás, del comportamiento de los demás, para ser distinto a los demás, para ser un signo de luz en medio del mundo, ¿no? Ese es el santo, ¿no? Y el pueblo tendría que ser santo, ¿no? Por eso dice, yo soy santo, ¿verdad? Dice ahí en el libro, en el Código de la Santidad, ¿no? Yo soy santo, dice, ¿no? Ustedes serán santos porque Dios es santo. O sea, es el resumen de todo. Yo soy santo y ustedes tienen que ser santos, ¿no? Desde esta perspectiva, entonces, el libro de Levítico, ¿para qué se escribió? No se escribió para hacer un manual de leyes, ¿no? En el fondo, ¿para qué se escribió? No para hacer manual de leyes, sino para descubrir la santidad de Dios y comprometerme yo con esa santidad. El libro de Levítico, entonces, no es un libro nada más para, vamos a conocer las leyes del pueblo de Israel. No, ni lo tenían los judíos para, ¿qué tenemos que cumplir? ¿Qué leyes hay que cumplir? No, más allá de lo que tienen que cumplir, el libro de Levítico, el objetivo era, hazte santo como Dios, descubre la santidad de Dios. Cada ley que Dios te da es para que descubras qué tan santo es Dios y tú te hagas santo como Él. Ese es el proyecto, ¿no? Obviamente la santidad tiene diferentes lugares, ¿no? El libro de Levítico va a ir mostrando, ¿verdad?, que hay lugares más santos que otros, porque hay lugares que están más cerca de Dios, ¿no? Hay lugares que están más cerca de Dios. Entonces vamos a ver aquí brevemente una lista, ¿verdad?, de cuáles son los lugares más santos por orden, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlos aquí para que usted lo vea y lo conozca, ¿no?, de manera general, ¿no? Entonces, ¿cuál es el lugar más santo? Dice el libro de Levítico, el santo de los santos. Santos de los santos. En segundo lugar, el lugar santo. En tercer lugar, el altar de la ofrenda. Luego el atrio. Luego el campamento. Luego fuera del campamento. Fuera del campamento y finalmente el desierto. Acuérdense que el pueblo de Israel está caminando en el desierto en el libro de Levítico, ¿no? Entonces el desierto. Entonces, fíjense bien. Aquí es de lo más santo a lo menos santo, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene la misma santidad. Entonces, el santo de los santos, que es el lugar donde estaba el arca de la alianza, ¿no? Que luego cuando construyen el templo es el lugar más importante, ¿no? Entonces, ¿quién puede estar en el santo de los santos? No cualquier gente. Aquí solamente estaba el sumo sacerdote, porque no cualquiera puede entrar a ese lugar. Si es el lugar más sagrado de todos, solamente hay algunos elegidos para entrar aquí. El único que puede entrar ahí, dice, es el sumo sacerdote. El lugar santo, bueno, pues se refiere, ¿verdad?, en general a la parte del templo, la parte de donde estaba ahí la tienda sagrada, alrededor de la tienda sagrada, ¿no?, o alrededor en el templo, ¿no? ¿Quién puede estar ahí? Todos los sacerdotes. Ahí no puede entrar cualquiera, los sacerdotes. Luego el altar de las ofrendas o de la ofrenda completa, ¿no?, donde se presentaban las ofrendas completas. ¿Quién puede estar ahí? Solamente los levitas, ¿verdad? Los levitas eran pues una especie como de sacristán, ¿verdad?, que ayudaban ahí en el templo en aquel tiempo, ¿verdad?, cuando estaba el templo, y en este tiempo, pero que ayudaban a los sacerdotes a los servicios, ¿no? Entonces, ¿quién estaba en el lugar en el altar de la ofrenda? Solo los levitas, ¿no? En el atrio, ¿verdad?, que era ya afuera de la gran tienda, ¿verdad?, o en la parte exterior del templo, ¿verdad?, del lugar sagrado, estaba el atrio. ¿Quién estaba ahí? Bueno, ahí en el atrio entraban todos los que querían rendirle un culto a Dios, ¿no?, y que eran puros, ¿no? Si no estaban puros no podían entrar, ¿no? Entonces, en el atrio, la congregación para el culto, ¿no? El campamento, ¿verdad? Entonces se cerraba todo y afuera estaba un campamento, ¿no?, ¿verdad?, donde vivía la gente, ¿no?
¿Quién puede entrar al campamento? Bueno, todos los judíos, pero también los extranjeros, pues a los que se encontraban, ¿verdad? Comerciaban, ellos podían entrar ahí. Los extranjeros no pueden entrar al atrio, ¿no? Los extranjeros no son judíos, por lo tanto son impuros, no pertenecen al ámbito judío. Entonces ellos se quedaban en el campamento, ¿no? Donde la gente vivía, ¿no? Digamos nosotros en la ciudad, pero no entraban al templo, ¿no? En la ciudad. Fuera del campamento, ¿quién vivía fuera del campamento? Los impuros temporales, ¿no? Es que toqué un cadáver, fuera del campamento, ¿no? Hasta que se le pase, ¿no? Es que creo que tengo una enfermedad, fuera del campamento, ¿no? Es que me comí esto, fuera del campamento, ¿no? Los impuros temporales. Entonces, los que cometían alguna impureza, fuera del campamento. Ni siquiera en el campamento, porque en el campamento era donde vivían, el campamento era el lugar donde ellos vivían, obviamente, ¿no? Pero en el campamento estaba la gente pura. Si yo era impuro, ni siquiera tenía derecho a vivir ahí. Me tenía que salir del campamento, ¿no? Entonces, había una sección fuera del campamento donde ahí vivían, en lo que cumplían ciertos ritos y ciertos tiempos para regresarse al campamento. O sea, aún el campamento, el lugar donde vivían, era un lugar santo. Entonces una persona impura no tenía derecho a estar en el campamento. Entonces, fuera del campamento vivían los impuros temporales. Y luego ya vendría, ¿verdad?, la área fuera del campamento, no, la alejada, me faltó aquí, ¿verdad? Déjenlo, lo corrijo aquí. Alejada del campamento, ¿no? Ahí me faltó, alejada del campamento. Y luego sí, al final, el desierto, ¿no? Bueno, aquí lo voy a poner, ¿no? Desierto. Entonces, en la zona alejada del campamento, ¿no? Entonces, fuera del campamento era una tiendita que estaba afuera, ¿no? Unas tiendas que ponían afuera, ¿no? Pero no podían entrar al campamento. Y alejada del campamento es que ponían tiendas muy distantes del campamento. ¿Quiénes estaban alejados del campamento? Los impuros duraderos. Entonces, por ejemplo, ¿quién? Alguien con lepra, ¿no? Alguien con lepra, alejado del campamento. O sea, nunca más iba a regresar, ¿no? Obviamente, cuando ya estaban en la tierra prometida, en Jerusalén, alejada del campamento, ¿qué quiere decir? Fuera de la ciudad. Y nunca podrá regresar a la ciudad, ¿no? Entonces ahí estaban los impuros permanentes, ¿no? En general, pues los leprosos, ¿no? Para siempre fueron, ¿no? Y el desierto, ¿no? Eso lo marca. Entonces, ¿quién está en el desierto? Dicen, en el desierto, pues estarían los demonios, ¿verdad? Que existan. Los demonios es el lugar, el desierto es el lugar de los demonios, porque esos ni siquiera se pueden acercar al campamento, ¿no? Porque son en total impureza. Y fuera del campamento tienen que estar todos los animales impuros, porque un animal impuro no puede entrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la ciudad de Jerusalén no había puercos, ¿verdad? Nadie dice, ay, mira, me encontré un puerquito. No, que puerquito. Fuera de la ciudad, no puede estar fuera. Entonces aquí obviamente hablan del desierto, porque el pueblo de Israel estaba en el desierto, pero cuando ya vivían en la tierra prometida, en Jerusalén, ¿verdad? ¿Qué significa el desierto? Fuera de la tierra prometida, fuera de la ciudad, muy alejado de eso. O sea, nada que ver, ¿no? Nada que ver. O sea, no puede estar en un lugar judío un animal impuro de por sí. Entonces, ¿verdad? Podemos ver entonces aquí la idea general de esto, ¿no? Entonces, la ley de la santidad, ¿para qué sirve? Para descubrir que Dios es santo y que todos tendríamos que ser santos. Dios es santo, ¿por qué? Porque Dios es misericordioso y porque Dios libera. Significa que el hombre que quiera ser santo tendría que ser misericordioso y propiciar la libertad a los demás, ¿no? Ese tendría que ser. O sea, todas estas leyes, ¿para qué sirven? Pues para que te hagas santo y seas amoroso, seas liberador, seas misericordioso como Dios lo es contigo. Y ames a Dios, no seas un idólatra, no seas injusto, sino vivas siempre cerca de Dios, ¿no? Vivas cerca de su amor, o sea, porque si no, pues distorsionas tu vocación. Yo te liberé para que seas santo. Por lo tanto, quiere decir que estamos llamados entonces a vivir en este proyecto de la santidad. Este es el objeto del libro de Levítico, ¿verdad? En esta sección. Obviamente el tema de la santidad, que aquí toca el libro de Levítico, ¿verdad? Obviamente de manera muy árida porque son puras leyes, pero en el fondo es esto: lee las leyes, vívelas, para que descubras la santidad de Dios, para que descubras una santidad llena de amor, de libertad, de justicia, y tú te hagas lleno de santidad como Dios, con justicia y amor hacia los demás, ¿no? Ese es el objeto. Aunque yo lo sé, es un poco árido todas estas leyes, ¿no? Obviamente el tema de la santidad sigue en la iglesia, ¿no?
ya hablando de la iglesia cristiana, bueno, la santidad es parte de la iglesia, ¿no? Todos estamos llamados a ser santos, todos, no solamente unos cuantos, todos estamos llamados a ser santos. Incluso recientemente, ¿verdad? Hace unos años, el Papa Francisco sacó un documento, ¿verdad? Una exhortación apostólica dedicado al tema de la santidad, ¿no? Llamado Gaudete et Exsultate, así, ¿no? En latín, ¿no? Este documento, Gaudete et Exsultate, es un documento, ¿verdad?, que escribió el Papa para hablar de la santidad, ¿no? Dice el Papa Francisco, la santidad es el rostro más bello de la iglesia. O sea, ser santo no nada más es, ay, me voy a portar muy bien. No, la santidad es un estilo de vida que demuestra la belleza de la iglesia. Una persona santa es bella, pero no por el físico, sino por su manera de vivir, ¿no? Un santo es bello por eso, porque refleja la belleza de Dios. Por eso dice, la santidad es la belleza de la iglesia, ¿no? Dice, la santidad debería de entusiasmar y de alentar a cada uno para darlo todo, para crecer hacia ese proyecto único e irrepetible que Dios ha querido desde toda la eternidad. O sea, la santidad, dice, tendría que entusiasmarnos, ¿no? Porque a veces vemos la santidad, ay, los santos, ay, no, qué difícil, ay, no, yo no quiero ser santo porque tengo que portarme bien, ay, no, ya me gusta portarme mal. Bueno, es que no han descubierto que es la santidad. La santidad es parecerte a Dios, ¿no? Siguiendo al Levítico, ¿no? Dice, la santidad tendría que entusiasmarnos para darlo todo, no dice para darlo algo, 2/3 de vez en cuando, no, para darlo todo y crecer en el proyecto de Dios. ¿Quién es el santo? El santo es el que ha crecido, el que lo ha dado todo y crece en el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es uno, que todos seamos santos. O sea, y de hecho, si lo pensamos bien, a veces decimos, ay, no, es que yo no quiero ser santo. Bueno, si alguien dijera, yo no quiero ser santo, pues quiere decir que no se quiere salvar, ¿no? Porque cuando alguien muere y cuando va a entrar al cielo, ¿quién entra al cielo? Al cielo entra solamente alguien santo, ¿no? Todos los que están en la presencia de Dios son santos. Si alguien dijera, no, Dios me libre, ¿verdad?, de ser santo, que si usted quiere ir al infierno, ¿no? Si alguien dijera, yo no quiero ser santo, a mejor no va a ser santo en esta vida porque usted se porta mal, ¿no? Luego existe algo que se llama purgatorio, para que usted purifique todas sus culpas, y ya que esté purificado, usted va a entrar al cielo. Y cuando alguien ya está purificado de sus pecados, ¿cómo se llama? Santo. Ese es el plan de Dios, por eso es el plan único y irrepetible de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que vivamos con Él para siempre. ¿Y quién es el que vive con Dios para siempre? El santo. Nadie puede decir, es que yo no quiero. Yo he escuchado gente que dice, yo no quiero ser santo. Pues vaya apartando su lugar en el infierno, ¿verdad? Porque cuando usted se salve, cuando usted muera, si quiere ir al cielo, va a ser santo. Ahí sí va a ser santo, ¿no? Después de un largo proceso de purificación, eso sí, ¿no? Todos estamos llamados a ser santos. Pero la santidad no hay que esperarla hasta la vida eterna. La santidad hay que vivirla desde ahora, ¿no? Por eso dice, tendríamos que sentirnos entusiasmados y alentados por esto. Dice el Papa Francisco, todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el testimonio en las ocupaciones de cada día. Todos. Nadie puede decir, es que a Dios no me llamó a ser santo, no. Dice, todos estamos llamados a ser santo. Dice, en las ocupaciones de cada día. No es para, ¿cómo le voy a ser santo? Tengo que ir a misa todos los días, tengo que rezar, tengo que irme de misión. No. Dice el Papa, te haces santo en las ocupaciones de cada día. Allí donde cada uno se encuentra, ahí se hace santo. ¿Eres consagrado o consagrada? Sé santo entregándote con alegría. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido, de tu esposa, como Cristo lo hace con su iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela, abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes alguna autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a los intereses personales. La santidad es para todos, viviendo el proyecto de amor de Dios en cada momento. En cada momento, ¿no? Deja que la gracia de tu bautizo fructifique tu camino de santidad y deja que todo esté abierto a Dios y opta siempre por Él, eligiendo a Dios una y otra vez. No te desalientes porque tienes la fuerza del Espíritu para que todo sea posible, y la santidad en el fondo será el fruto del Espíritu Santo en tu vida.
todos estamos llamados a ser santos, ¿no? Aquí lo dice, pero todos. Vive el amor, vive la caridad, vive el proyecto del reino, vívelo. Y deja que la gracia que recibiste en tu bautizo siga creciendo para que vivas este proyecto de santidad. Digo, esto es obviamente unos numerales, ¿no? Del numeral, ¿cómo se llama? 9 al 15 dice estas ideas, pero el documento sigue, ¿no? Y ahí dice el documento, ¿verdad? ¿Cuáles son los enemigos de la santidad en este mundo actual, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer para perseverar en la santidad? ¿Qué tenemos que vivir para ser santos? Ahí el Papa va dando muchos consejos, ¿verdad? De lo que tenemos que evitar y de lo que tenemos que hacer y de lo que me hace ser santo realmente, ¿no? Ahí está todo el documento. Si algún día usted lo quiere leer, bueno, pues ahí búsquelo en internet, ¿verdad? Búscale la exhortación sobre la santidad, ¿no? O bueno, Gaudete et Exsultate, pero si no sabe latín, póngale exhortación o documento del Papa sobre la santidad y le va a aparecer. Y ahí el Papa explica ampliamente todo lo que implica la santidad. Pero bueno, la santidad entonces es un proyecto no solo para unos cuantos, sino es un proyecto para todos, para todos. Y así como el libro de Levítico le pedía al pueblo, sé santo como yo soy santo, porque en la medida que seas santo te pareces a mí y representas a mi pueblo. Esta misma idea pues sigue en el cristianismo, ¿no? Seamos santos para que cumplamos el proyecto único e irrepetible, como dice el Papa, el proyecto único e irrepetible de Dios, para que lo manifestemos en el mundo, viviendo este proyecto de santidad. Bueno, pues entonces tenemos aquí entonces hoy, ¿verdad?, este tema general, ¿no?, sobre el tema de la pureza y la impureza, ¿no?, y el tema de la santidad en el libro de Levítico, que es el tema central, ¿no?, propiamente. Y pues vamos a dejarle ya aquí, ¿verdad?, porque ya terminó el tiempo, y ya continuaremos entonces la próxima semana. Seguiremos la otra semana todavía hablando un poco de Levítico y vamos a hablar la próxima semana sobre las fiestas de los judíos, ¿verdad? Así como nosotros tenemos las fiestas aquí en el cristianismo, la Pascua, Pentecostés, todas estas fiestas que vivimos, bueno, algunas de las fiestas que nosotros tenemos tienen su origen judío, ¿no? La Pascua tiene origen judío, Pentecostés tiene un origen judío y además los judíos tienen otras fiestas, ¿no? Y justamente el libro de Levítico va hablando de esas fiestas y de esos tiempos especiales, sagrados, ¿verdad?, para encontrarse con Dios y con los hermanos. Entonces la próxima semana, Dios mediante, seguiremos con nuestra clase, ¿verdad? Y entonces vamos a profundizar y vamos a reflexionar sobre el tema de las fiestas litúrgicas, ¿no?, de las fiestas propias de los judíos, donde es un tiempo especial donde se santifica el tiempo para encontrarse con Dios y con la comunidad. Bueno, pues vamos a terminar con una oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos permite reunirnos en esta noche. Te pedimos para que nos hagas ser santos como tú eres santo. Que vivamos el proyecto de santidad para que nos parezcamos totalmente a ti, para que nos identifiquemos con tu amor, para que nos dejemos transformar por tu misericordia y realmente no digamos que somos santos de nombre, no digamos que somos santos de manera superficial, sino que lo digamos con nuestra propia vida, con nuestros propios actos, para manifestar el gran amor que nos tienes. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues que tengan todos una buena noche, que descansen.